Buenas noches, hermanos, bienvenidos todos. Nos encontramos nuevamente por la gracia de Dios conectados felizmente hoy por Zoom miércoles, y también nos encontramos transmitiendo por el Facebook, por la página de FAMISE, con la grata noticia, la novedad de que hoy nos acompaña la hermana Fabiola. El tema pues que vamos a tratar hoy día se llama la humildad, fuente de todas las virtudes. Martita, no se malita con las oraciones iniciales. Martita está en mute. Perdón, sí, estaba ya muy emocionada. Muchas gracias, buenas noches. Con muchísima alegría de este encuentro como todos los miércoles, con esa espera de poder compartir con este lindo grupo, así como con la alegría de tener de regreso ya a nuestra querida guía espiritual, la hermana Fabiola Endara, que gracias a Dios se ha recuperado, ¿ya? Y por ello nos hacía muchísima falta, todas nos hacen mucha falta su participación, su corrección, ¿no? Como lo mencionaba hace algunos días, me muero de pena si digo algo que hago que los hermanos no lo entiendan bien y yo sin querer hacerlo, borro a lo mejor toda fe, ¿ya? Todo amor. Así es que por ello doy gracias, sí, nuevamente por el regreso de nuestra querida hermana Fabiola Endara, así como saludo a todos con muchísimo cariño, a Lorenita, a Carmita, a Angélica, que hoy va a ser nuestra predicadora, a Jenny, a Jorge, a Ramiro, a Alexandra. Gracias, Señor, por esta noche. Y una vez que nos hemos serenado, respiramos profundo y de manera especial en nuestra mente y nuestro corazón al Santísimo, para disponernos a empezar la oración delante de Él. Contemplando los corazones eucarísticos de Jesús y de María, hacemos conciencia del Espíritu Santo y de quién soy. Y podemos repetirnos jaculatorias con nuestra respiración muy pasado y decimos: Espíritu Santo, amor. Espíritu Santo, ven. También podemos decir: Jesús, ten compasión de mí, que soy pecador. Hacemos nuestro examen de conciencia y nuestro acto de contrición, haciendo conciencia que soy pecador y me encuentro como mendigo de la misericordia de Dios. La oración del hombre humilde es la debilidad de Dios. Así que con esa humildad le pedimos al Señor que nos acompañe y me veo paseando con Jesús en toda mi jornada. Me percato de su vida y me pregunto qué es lo que Él hubiera hecho en mi lugar en cada acontecimiento. Y me pregunto, ¿qué me alejó de mi Señor? Le pido perdón, me propongo a reparar y evitar ocasión.
También me pregunto qué me acercó a mi Señor. Le doy gracias por estar conmigo, por las veces que pudo actuar como Él. Y me propongo proteger esos medios, sobre todo ese acto específico para alcanzar más amor. Y por las veces que no lo hice, me propongo desde el vientre materno de María volver a empezar. Nuestro acto de contrición. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas. Me pesa de todo corazón haberos ofendido. También me pesa, porque podéis castigarme con las penas del infierno. Animado de tu divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta para el perdón de mis pecados. Amén. Nuestro ofrecimiento y reparación por la meditación. Amado Padre, te ofrezco el mayor don que puedas recibir, el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Te ofrezco su corazón y en él escondido el mío, con todas sus tristezas y alegrías, sus temores y anhelos, sus triunfos y fracasos, humillaciones y glorias, aciertos y desaciertos, padecimientos y enfermedades, pensamientos y sentimientos, consuelos y desconsuelos, ayunos, penitencias y oraciones. Te ofrezco junto a su preciosísimo corazón, a mi familia y a todas las personas que se hallan en mi corazón, las que me dan tristezas y alegrías, a las que se encomiendan a mis oraciones. Sobre todo, te ofrezco el anhelo de alcanzar más amor a Dios a través del triunfo del Inmaculado Corazón Eucarístico de María y a través de él el reinado eucarístico del Sagrado Corazón de Jesús, también a mi prójimo, con quien quiero vivir un sentido de familia, tal cual vive la Santísima Trinidad y la Sagrada Familia. También os doy mis ofrecimientos por el desagravio del olvido que padece mi Jesús en los sagrarios.
y como reparación de las ofensas que recibe de los herejes y de los malos cristianos con sus comuniones sacrílegas y por las que pude yo haber cometido. Siendo mis ofrecimientos tan pobres, me uno a los ofrecimientos de todo el cuerpo, místico, militante, purgante y triunfante, y de manera especial me uno a los ofrecimientos de mi amantísima Madre, la siempre Virgen María, que desde su corazón eucarístico me ha entregado al corazón de su amantísimo Hijo, quien desde su corazón eucarístico me ha entregado a tu seno paterno. Y ahora recibo de tus manos de misericordia el corazón de tu amadísimo Hijo, para así yo guardarlo en mi pecho y con su corazón latiendo y viviendo en mí, más amarte a ti y a mis hermanos. Pedimos al Espíritu Santo que nos colme de sabiduría, de entendimiento, de comprensión, de fortaleza, pero sobre todo de mucho amor, para que estas prédicas sean en nosotros carne, se hagan en nosotros vida. Te pido tu gracia, Dios, mi Señor, para que todas mis intenciones, acciones y operaciones se ordenen puramente para el servicio y alabanza de tu divina majestad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven Espíritu Santo, ven a transformarnos en Jesús. Derrama tus 7 dones, de manera especial el del amor y el de la sabiduría para saborear tu palabra. Que sea para alcanzar también el entendimiento, la voluntad y la sensibilidad. Ven Espíritu Santo.
Gracias, Martita. En este ambiente de oración, dándole gracias a Dios por este nuevo día, les voy a mencionar un pequeño resumen, retroalimentación del tema que nos expuso la hermana Lorena la semana anterior. Las familias como escuela de virtudes cristianas. En esta etapa que nosotros hemos comenzado, no, para nosotros es una etapa que estamos, una segunda etapa de predicadores, de predicación. Hemos creído necesario mencionar temas para el fortalecimiento de las familias. Por eso que el hermano Fernando hace 2 semanas comenzó con el tema déjate moldear por Dios y conviértete en un Cristo, partiendo por nosotros, ¿no? Como para nuestro fortalecimiento espiritual y cristiano. Y la semana pasada la hermana mencionó las familias como escuela de virtudes cristianas. La familia es la cuna de toda formación. Sabemos también que la virtud es un hábito. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, la familia es la comunidad conyugal ordenada al bien de los esposos y su amor. También en los numerales de este mismo catecismo menciona que las relaciones en el seno de la familia, los afectos, son los que provienen del mutuo respeto. Y asimismo, si nos basamos en lo que nos menciona en alguna enseñanza, en una cita bíblica del Antiguo Testamento, en Éxodo 12, el versículo 26, hay una enseñanza de Dios a su pueblo, enseñar a los hijos los ritos de los cristianos. ¿Qué nos quiere decir? Que estamos llamados nosotros, padres, desde las familias, de todos los miembros de la familia, a fortalecer no solamente los ritos cristianos, sino fortalecer las virtudes, enseñarlas, inculcarlas desde nuestros pequeños. Si bien es cierto, el ideal para fortalecer el carácter, las virtudes de nuestros hijos, se recomienda que orar por los hijos desde el vientre materno, ya que la familia es la más rica fuente del humanismo. Así tenemos el ejemplo de la Sagrada Familia, formada por la Santísima Virgen, el Niño Jesús y San José. Ya que no es posible en algunos casos orar desde el vientre materno, es decir, desde que los niños, desde que el bebecito está formándose ya en el vientre de la mamá, hay algunos puntos que podemos considerar para ir acrecentando y fortaleciendo las virtudes en nuestra familia. Primero, tratar que nuestros hijos lo tengan a Dios en primer lugar. Recordemos que en el Evangelio de San Lucas hay, cuando el niño se perdió en el templo, nos menciona que luego Jesús volvió con su madre y con San José y el niño crecía en gracia de Dios, tanto física y espiritualmente, ¿no? Lo segundo, la vocación del amor nos lleva a otras virtudes, es decir, si nosotros le fortalecemos la vocación del amor a nuestros hijos, vamos a tener otras virtudes, que eso va a llevar a otras virtudes, entre esas la solidaridad, el perdón, el amor, actuar con alegría, actuar con tolerancia, entre otros. Y recordar principalmente que el ejemplo a nuestros hijos es aquello que les va a fortalecer la enseñanza a ellos. Adicional también, es recomendable, es importante que los padres conozcan los periodos sensitivos. ¿Qué son los periodos sensitivos? Son los periodos de aprendizaje y deben ser aprovechadas en cada etapa para fortalecer las enseñanzas, ¿no? Por ejemplo, de 0 a 7 años, los niños desarrollan la virtud de la obediencia, el orden, la justicia. De 8 a 12 años, la fortaleza y la perseverancia. Así también, por ejemplo, de 16 a 18 años, se les puede fortalecer la enseñanza de la virtud de la prudencia, lealtad y optimismo. La perseverancia, que se debe ir inculcando
La perseverancia es algo que tenemos que fortalecer para inculcar los valores y las virtudes cristianas. ¿Por qué? Porque de repente papá o mamá dice, mira, es que yo le enseño a mi hijo y no va aprendiendo, pero no. La perseverancia es insistir, insistir, insistir en no desmayar en esa enseñanza para con nuestros chicos. Y por ejemplo, se puede considerar hacerlos partícipes a los chicos de las situaciones familiares, a todos los miembros de la familia. En el ejemplo de que ocurra que papá o mamá se quedó sin empleo, más que allá de esconderle la situación para que no sufra, es invitarlos a orar. Así se le inculca en la virtud de la fe y la enseñanza en la confianza y el abandono en Dios. Finalmente, la hermana nos invitaba a hacer un proyecto de vida. ¿Y qué logramos con ese proyecto de vida familiar? Convocar a la familia, fijándonos metas hacia dónde queremos ir. Todos los seres humanos, los creados, pues los seres humanos, tenemos un fin, volver al Creador. Y para eso nuestro camino es el camino hacia la santidad. La hermana nos invitaba también a crear estrategias para lograr en familia ese fin al cual queremos lograr en nuestras casas. Por ejemplo, fijar pues como tareas o actos, orar en la mesa, bendecir los alimentos, orar en las noches con los hijos. Así nos vamos fijando una misión y una visión en familia. También, dependiendo pues también de la edad de los chicos, también se puede fijar por lo menos una visita en familia al Santísimo. Fijar, y para esto, si bien es cierto, en nuestras actividades diarias que estamos llenos de tantas tareas, de tantas cosas, mi hermana nos recomendaba que fijemos ciertos recordatorios en el celular o en alguna notita, alguna cosa que nos permita, más que hacer la rutina de las oraciones, es fijarnos días en la semana para podernos reunir en familia con la oración, con la meditación de algún texto bíblico. Y bueno, tenemos las herramientas, en este caso el YouTube, que hay incluso videos y temas como para enseñar a los más pequeños y también para los jóvenes un poco mayorcitos. Eso es la conclusión pues del tema, muy lindo, muy hermoso. Yo creería que conforme vamos avanzando en el desarrollo de los temas, que vamos a tratar las virtudes cristianas, las virtudes teologales, porque la fe, la caridad, la esperanza, y luego vamos a ir yendo con el resto de las otras virtudes que también son fruto de los dones del Espíritu Santo, todos orientados hacia el esquema de nuestro director espiritual de FAMISE, y también obviamente que está orientado a tener más amor hacia nosotros mismos y en comunidad y a nuestras familias. Ahora sí, bienvenida hermana Angélica, el tema es totalmente suyo, la humildad, fuente de todas las virtudes. Buenas noches, queridos hermanos. Qué alegría estar con ustedes reunidos. Bueno, el tema del día de hoy me toca hablar de la virtud de la humildad, ¿no? He escuchado pues que la humildad es el virtud de las virtudes, y haber leído sobre la humildad, es verdad, veo que esta virtud abarca muchas más otras virtudes, ¿no? En la vida diaria de cada uno de nosotros, y es más, quienes amamos a Dios y tenemos a Dios en nuestras vidas. Pero para empezar a hablar de la humildad, quiero que quedemos claros en el concepto. Y a veces tenemos una confusión, incluso a mí me pasaba, ¿no? Y vamos entonces a aclarar, porque a veces tendemos a confundir la humildad con la pobreza, ¿no?
con la pobreza, pero no digo, porque sí hay ciertos párrafos en que también a mí me causaban confusión, o sea, versículos, perdón, pero no de pobreza de economía o de dinero o pobres de, 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 de no tener que comer o no tener que vestir o cosas por el estilo, ¿no? Y eso no tiene que ver la humildad, ¿no? Más bien se trata más bien de ser humildes en lo que tenemos, ¿no? Entonces, por eso, para llegar a tener claros el concepto, voy a partir desde la definición, ¿no? Y para eso tenemos aquí, la voy a leer para no confundirme en las palabras. Entonces dice, ¿qué es humildad? Dice, la humildad es una cualidad que implica el desapego a lo material y la ayuda al prójimo. Dice, por esa razón es una de las cualidades más valiosas que puede tener una persona y una virtud muy importante a la hora de vivir en sociedad. Una persona humilde es capaz de demostrar modestia y deja de lado el yo para preocuparse por los demás. Una persona humilde no es egoísta ni egocéntrica, no se centra en su propia persona y sus logros ni busca destacarse ante los demás. De esta manera su accionar es objetivo y no se deja llevar por lo subjetivo. Entonces, vemos aquí pues que algo importante, ¿no? La humildad implica el desapego a lo material y la ayuda al prójimo. Si yo lo busco de manera, un concepto de manera cristiana, ¿no? Dice, la humildad es un valor contrario a la soberbia que posee el ser humano en reconocer sus habilidades, cualidades y capacidades y aprovecharlas para obrar en bien de los demás, sin decirlo. La humildad permite a la persona ser digna de confianza, flexible y adaptable. En la medida que uno se vuelve humilde, adquiere grandeza en el corazón de las personas. La humildad es una cualidad o característica humana que es atribuida a toda persona que se considere un ser pequeño e insignificante frente a lo trascendente de su existencia, o a Dios, según si se había en términos teológicos. Una persona humilde generalmente ha de ser modesta y vivir sin mayores pretensiones. Alguien que no piensa que él o ella es mejor o más importante que otros. El concepto de la humildad en varias concepciones es a menudo mucho más exacto y extenso. La humildad no debe ser confundida con la humillación, que es el acto de hacer experimentar en algún otro o en uno mismo una avergonzante sensación y que es algo totalmente diferente. Entonces, vemos que en estos conceptos de la humildad habla de la pequeñez en nosotros. Un momentito. Ya, disculpen, que tenía un ruido de fondo, música. Entonces, vemos que la humildad habla de nosotros mismos, ¿no? Habla de ser nosotros pequeños, el del servir al prójimo, el de ser empáticos, el de ser nosotros darnos al prójimo, no hacer, mejor dicho, ponernos en el zapato de nuestro prójimo, ¿no? El no ser pretenciosos, el no no sentirnos más que el otro, en el vivir modestamente, el de no pues andar por el mundo diciendo lo que tenemos, sino más bien en servir, en ayudar, en pensar en nuestro hermano, en siempre pretender ser menos, por más conocimiento que tengamos o por más cómodamente que vivamos,
o por lo bien que nos llevamos o por lo muy simpáticos que seamos, ¿verdad? O el carisma que tengamos. Entonces siempre la humildad en el ser humano es ser el más pequeño. Entonces como esa virtud yo la considero como una muy importante en realidad, es algo que yo siempre en lo personal lo pido, es una virtud que hay que saberla llevar en nuestra familia. Entonces de ahí parte, ¿no? Parte de uno como persona, parte de uno para poder compartir con el prójimo más cercano que tenemos en nuestra vida, que son nuestra familia. Porque si somos casados y tenemos ese don, esa misión que nos ha dado Dios con nuestros esposos, con nuestros hijos, con nuestros padres, hermanos, entonces hablamos de tener esa virtud con la gente más cercana y desarrollarla en nuestra familia, porque como estamos enfocados en la familia, es aquella virtud que tiene que nacer de nosotros para que nuestros hijos vean ese reflejo de humildad y ellos lo aprendan sin necesidad de tener que estudiarlo, sino simplemente de vivirlo. Y yo me pongo a leer, a buscar, ¿no? Y a buscar de pronto muchos versículos de la humildad en la Biblia, y hay hartísimos, bastantes. O sea, es un tema tan hablado y tan tratado y tan vivido hasta por nuestro Cristo, por nuestro Dios, ¿no? De que nos enseña de una manera bastante fuerte, bastante enfática, de bastante, es tan básico, sí, tan básico decir, de que debemos vivir tanto, así, tanto ese don, esa virtud, mejor dicho, esa virtud en nuestras vidas. Y tenemos esa misión tan importante de esa virtud, tenerla nosotros como padres, en mi caso, y como muchos aquí hemos estado, de tener que enseñarlas, imagina, o sea, inculcárselas a nuestros hijos. Es el mismo hecho de venirlo aprendiendo de nuestros padres, de ponerlo en práctica. Yo leía algo, dice, actuar con humildad implica estar dispuesto a servir al prójimo y a no creerse superior ni autosuficiente. Entonces nosotros en nuestros hogares debemos llevar eso como bandera, ¿no? El no creernos ni más que nuestro esposo, nuestro cónyuge, ni creernos más que nuestros hijos, ¿no? O sea, siempre entender pues que todos somos como hermanos, pero estamos para enseñar, o estamos para inculcar, o estamos para demostrar. En lo personal y siendo, confesando ante ustedes, ¿no? Que yo decía, ay Señor, qué difícil el tema que me has puesto, ¿no? Cuando me lo dijo mi hermana, o sea, cuando me tocó elegir el tema y con mi hermana Lorena, digo, bueno, ¿sabes qué? Mi hermana y mi amiga, dime tú. Y justo coincidió. Yo digo, ay Señor, tú algo me quieres decir y algo me quieres hablar. Y aquí ustedes donde me ven, es un tema que me llega y que me toca porque digo que uno tiene que en el tema de esta virtud de la humildad, uno tiene que ser y parecer. Y a veces eso es difícil de llevarlo. Es más cuando uno está muy apegado al mundo, cuando uno está muy apegado a las preocupaciones cotidianas, a las preocupaciones del día a día, de lo que conlleva todo, y nos olvidamos de lo más importante, que es el que está allá arriba, ¿no? De Él. Cuando no lo ponemos a Él en primer lugar, cuando no es en segundo lugar Él, tercer lugar, como la semana pasada decíamos, ¿no? Primero Dios, segundo Dios y tercero Dios. Porque Él nos ha enseñado de esa forma tan enfática, o sea, tanto así Dios lo ha hecho, o sea, tan presente en nuestras sagradas escrituras, y es más que envió a su Hijo para que Él lo viva en carne y hueso, y que Él nos lo enseñe
en carne y hueso, Él como humano, que nos da una madre, ¿verdad? Que Él se encarnó en una mujer, en aquella mujer virtuosa que también nos enseña a nosotros también a ser humildes. Dice, algo que Salomón lo decía, ¿no? Donde hay soberbia, allí habrá ignorancia, mas donde hay humildad, habrá sabiduría. La soberbia es lo contrario de la humildad. Y eso hay que tenerlo claro. Cuando dejamos de ser humildes es porque estamos dando cabida a ser soberbios. Y hay que tener mucho cuidado con eso. A veces nos creemos, ¿no? Que como sabemos mucho, o porque estudiamos, o porque nos preparamos, o porque vivimos cómodamente, sabemos más. Pero sin embargo, miren la Sagrada Escritura lo que nos dice. Allí habrá ignorancia. O sea, somos ignorantes, porque no sabemos en realidad lo que es más importante. Yo una vez escuchaba, ¿no? Y hay uno de los versículos, y ya lo voy a decir cuál es, que decía, yo escuchaba, los pobres de espíritu entrarán en el reino de los cielos. Yo decía, pero no entiendo, ¿cómo los pobres de espíritu? O sea, yo decía como que pobres al decir que era menos, ¿no? Pero en realidad no, porque vas bien cuando tú lees y estudias las Sagradas Escrituras, o cuando tú tienes esa oportunidad de aprender, tú te das cuenta que cuando Jesús te dice que tienes que humillarte, o sea, tú tienes que ser el menos de los menos, o sea, tú no tienes que para ser humilde tienes que ser el menor de los menores, tienes que servir. Tienes que servir. Entonces yo ahí entendí, ¿no? Yo le decía, Señor, explícame lo que quiere entender, lo que quiere decir, porque eh, a veces no nos llega bien los mensajes, ¿no? A veces tenemos que una lectura o un evangelio o un versículo, siempre tenemos que escucharlo varias veces para que podamos entender qué nos quiere decir Dios en esa lectura, ¿no? Entonces yo con el tiempo entendí al decirme el pobre de espíritu era eso, hacerme yo, o sea, dejar esa soberbia a un lado y hacerme sentir que yo soy menos que aquel hermano, que yo soy menos que, por ejemplo, menos que mi hijo, si lo voy a hablar en términos de familia, ¿no? Yo también tengo que escuchar a mi hijo, yo también tengo que sentir a mi hijo qué es lo que él está viviendo, qué está pasando, tengo que comprenderlo, tengo que escucharlo, que hablar con él. No, a veces queremos, mi amor, baja el volumen. Disculpen. Entonces tenemos que a veces escuchar, tenemos que ser de lo más pequeño. Veíamos se me escapó un ratito el versículo, ¿no? Dice, tenemos en Lucas 22, 26, dice, pero entre ustedes no debe ser así, sino que el mayor entre ustedes tiene que hacerse como el menor, y el que manda tiene que actuar como el que sirve. Entonces no porque yo soy mamá, tiene que servirme, ¿no? También ahí yo debo entender que yo también tengo que servir en mi hogar, con enseñanza, con amor. Tengo que también inculcar esa virtud de la humildad y para eso yo tengo que demostrar, ¿no?
para que ellos cuando salgan de las cuatro paredes de nuestra casa, también ellos lo hagan con nuestro hermano, con aquel que se encuentre en la escuela o en el colegio o cuando estén en su trabajo, para que no el logro que ellos vayan a obtener en su vida o vayan a ser profesionales alguna vez, ellos vayan a menospreciar a sus compañeros de trabajo, o si tienen algún cargo importante, se vaya a uno a sentir demasiado orgulloso, ¿no? O muy crecido, como lo sabemos decir, uy, ese le creció, se le subieron los humos a la cabeza, ¿no? Muchas veces escuchamos eso en nuestros trabajos, no, o ya le subieron de cargo, uy, ya se le subieron los humos, ya se le subió el humo a la cabeza, ya se le subió el poder, ¿no? Porque eso a veces nos ocurre y nos confundimos. Nos confundimos que cuando más tenemos creemos que somos mejores, que somos superiores, ¿no? Que no vale escuchar al otro, o no, el otro está equivocado. Entonces, tanto es aquel que es, si lo vamos a hablar de manera de pronto laboral, de pronto en una empresa, el cargo de, digamos yo, recepcionista o el cargo de gerente, debe ser de igual, ¿no? En cuestión de valores, en cuestión de trato, en cuestión de respeto. Es más, o sea, si yo sé más, estoy para enseñar, estoy para ayudar, estoy para servir. No porque yo, puedo poner un ejemplo muy drástico, ¿no? Porque sea yo gerente, ay, yo ya no puedo, se me cayó el vaso, ya no me puedo agachar a recoger el vaso, que lo haga el que limpia, ¿no? Y no, ¿por qué? No nos va a caer las manos, no nos vamos a, puchica, a caernos el título de gerente porque nos agachemos a recoger el vaso y a botarlo en el tacho de la basura, ¿no? Entonces a veces esas cosas calan mucho en el pensamiento de las personas, ¿no? Y decimos, ah, no, es que eso nos rebaja, eso no, no, es que eso es rebajarme. O porque en mi casa yo, no sea, llevándole, si llevo el mismo ejemplo, no sea capaz, ah, no, porque a mi hijo se le cayó un papel y yo no lo pueda recoger. O yo no lo, o yo, a mí se me caiga y no, sabes que tú porque eres mi hijo ven y me lo recoges y me lo tiras a la basura. Entonces esos son los valores y yo digo que hay que ser y parecer, porque uno tiene que inculcar de que no nos tiene que pesar el hecho de tener un cargo de superioridad, y no nos tiene que pesar el de que nosotros nos vamos a creer en más, ¿no? Hay que tener claro de que no debemos dejar entrar la soberbia en nuestro corazón, sino más bien ser humildes y mansos de corazón. Dice, el Señor muestra su camino a los humildes y los encamina en la justicia. Esto está en los Salmos. En los Salmos hay muchos versículos que nos habla de la humildad. Dice, el Señor muestra su camino a los humildes y los encamina en la justicia. Entonces, mientras nosotros seamos más humildes y mientras nosotros estemos para aquí servir, porque eso es básicamente la función del humilde, es que estamos aquí al servicio de nuestros hermanos. Es ahí donde nosotros vamos a estar encaminados en la justicia. El Señor va a ser justo con nosotros. No es el mundo ni la humanidad, sino es el Señor que nos va a dar el premio. Él es el que nos da ese, o sea, yo digo que ese sería lo mayor de lo mayor, ¿no? Es tener el reconocimiento de Dios. No estamos aquí para que nos reconozcan nuestros hermanos, ni que nos den una medalla, ni un diploma, ni que nos digan, uy, Angélica Barrera, la mejor. No, estamos aquí que nos reconozca el Señor, que Él nos dé, Dios y nos dé el gran premio que es el reino de los cielos. Y que más nosotros, como jefes de hogares, como mamás en el hogar, tengamos ese premio para nosotros y nuestra familia, para llevar a nuestros hijos encaminados en eso. Y estamos nosotros fomentando la virtud de las virtudes, porque el que es humilde viene y lleva por añadidura muchas más virtudes. Dice, con la soberbia llega también la deshonra, pero la sabiduría acompaña a los humildes. Cuando llevamos esa humildad y esa virtud en nosotros, eso nos ilumina y nos llena de sabiduría para saber discernir
para saber elegir, para tomar las mejores de las decisiones. Eso, ay, perdón, no les dije en dónde eso estaba. Eso está en Proverbios 11, capítulo 11, versículo 2. Y en el Proverbios 29, capítulo 29, versículo 23 también habla, dice, la soberbia humilla al hombre y al humilde de espíritu lo sostiene la honra. Dice, en Proverbios mismo, perdón, en Isaías, capítulo 57, versículo 15. Porque así ha dicho el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es santo. Yo habito en las alturas en santidad, pero también doy vida a los de espíritu humilde y quebrantado, y a los quebrantados de corazón. En Isaías mismo, capítulo 66, versículo 2, yo hice todo esto con mis propias manos, y fue así como llegaron a existir. Yo pongo la mirada en los pobres y humildes de espíritu, y en los que tiemblan al escuchar mi palabra. Yo pongo, esa es una de las frases que me calan a mí, ¿no? Dice, yo pongo la mirada en los pobres y humildes de espíritu. Yo decía, ahí cuando yo decía, uy, pero los pobres de espíritu, ¿no? Porque no tiene nada que ver la humildad con el que yo soy pobre, soy rico. No tiene nada que ver con la posición económica, no tiene nada que ver con la posición, con la cantidad de dinero que podamos hacer o hacemos o tengamos, ¿no? Eso tiene que ver con la riqueza del espíritu. ¿Cómo somos nosotros? Por eso dice pobres de espíritu, porque así es como contradictorio, ¿no? Yo, al menos, yo me confundía. Yo, la verdad que yo decía, pero tengo que ser es pobre, pero pobre de espíritu para mi semejante, porque yo tengo que hacerme la más pequeñita, yo tengo que hacerme la menor, la más chiquita, ¿ya? Entonces yo tengo que, por eso yo tengo que servir, yo vine a servir aquí, yo vine a hacer de menos. Porque si yo tengo ese don, ¿verdad? Ese carisma, ¿verdad? El que yo soy líder, el que yo muevo a mis hermanos, los puedo, eh, la palabra se me va, motivarlos, ¿verdad? Y de pronto yo puedo encaminarlos y yo vengo y me explayo, yo tengo ese carisma, pero así mismo como tengo ese carisma, yo tengo que servir y tengo que ser humilde. No porque tengo ese carisma, porque yo soy el líder de un grupo, o porque yo estoy a la cabeza de ese grupo, el grupo tiene que estar atrás mío o tiene que hacer lo que yo diga, sino más bien, como mismo, tengo que ser esa pequeña persona, el que yo necesito más bien hacer para ellos, servir para ellos, ¿no? Porque esa es la manera de motivar. Cuando tú haces algo para que el resto imite lo que tú estás haciendo, para que el resto haga, no es para decir de boca para afuera hazlo, sino para hacerlo. Porque, por ejemplo, algo que también aprendí es el hablar incluyéndome, ¿no? No es el hagan, sino el hagamos. No es el haz, sino hagamos, hacemos, ¿no? Es nuestro. Entonces siempre hay que incluirnos, hay que dejar y siempre luchar contra esa soberbia, que eso va contra nuestra humildad. Acuérdense que eso es lo contrario a ser humildes, ¿no? A tratar siempre de ser pequeños, a tratar siempre de ser servidores. Venimos a servir. Dice en Filipenses capítulo 2, versículo 3. No hagan nada por contienda o por vanagloria. Al contrario, háganlo con humildad y considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Entonces, hacemos que la opinión del otro sea importante también.
¿no? Que en casa también la opinión de nuestros hijos sea importante, la opinión de nuestro esposo, de nuestra esposa, sea importante. Siempre tenemos que pedir a nuestro Dios Padre con esa humildad en el corazón, que siempre que nos dé ese don del Espíritu Santo, de poder discernir su palabra, de poder ser humildes, de poder que nos ayude a tener paciencia, a tener tolerancia para que podamos llegar a esa humildad de poder servir a nuestro hermano, de poder hacerlo con amor, con el corazón, ¿no? Porque todo conlleva al amor, ¿no? Cuando hacemos las cosas con amor, que es lo primordial, ¿no? Tener el amor, es que estamos actuando y sirviendo a nuestro prójimo. Y lo vamos a hacer con todo el cariño, con todo el afecto, siempre y cuando hagamos también sentir ese bien a ese prójimo, a sentirse que él se sienta también querido, ¿no? Que él se siente importante. Les voy a leer un extracto de una, de una lectura que me dieron y que dice: sed perfectos, ¿no? Y hablaba de la virtud de la humildad. Dice: aprended de mí. Toda la vida de Cristo fue enseñarnos virtudes, especialmente la humildad. Por eso dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y fue verdadero maestro, porque toda su vida fue un dechado vivo de humildad. Perdón. Para enseñarnos lo que nos dijo de palabra por medio de obras. Siendo Dios, nació de madre pobre en un pobre portal, en un pobre pesebre, envuelto en pobres pañales. Fue circuncidado como pecador, huyó a Egipto como débil y perseguido, y fue bautizado entre pecadores y publicanos, como uno de ellos. Se esconde cuando lo quieren coronar rey, y cuando lo escarnecen e injurian, no habla palabra. Lavó los pies de sus discípulos y murió en afrentosa cruz. Y yo, polvo y ceniza, insignificante gusanillo, quiero ser tenido y estimado. Sin humildad no podemos dar pasos en la vida espiritual. Todas nuestras obras tienen que ir acompañadas de humildad, al principio, al medio, al fin. Porque si tantico dejamos entrar vana complacencia, todo se lo llevará el viento de la soberbia y poco nos aprovechará que la obra sea muy buena. Pues la soberbia anda atrás de las buenas obras para destruirlas, como polvo y ceniza, que se derrama y lleva el viento. Esta es una lectura del grupo de familias misioneras de Cristo San Alberto, que me gustó mucho. Entonces, esto de aquí nos llama, hermanos, a reflexionar. En lo personal, vivo trabajando mucho en eso. Siento que es una de las virtudes para mí muy complicadas y muy difíciles. Para mí es una de las virtudes que mi vida es como un carrusel, ¿no? Entre sube y baja, ¿no? Les cuento esto como experiencia propia, porque de pronto a muchos les pasa o de pronto les pueda servir a algunos para poder ayudar a nuestro hermano, a alguno que esté pasando por estas vicisitudes. Pero siento que esta virtud de mi vida es así, como un carrusel, ¿no? Un carrusel de que sube y baja. Un día me reacciono y digo: ay, Angélica, bájate de ese pedestal. Entonces, aterriza, porque debemos ser y parecer.
porque debemos ser coherentes con lo que hacemos. Porque si nos entregamos al Señor y decidimos conocer a Cristo y decidimos ser cristianos en nuestra vida, ¿qué más que reconocernos pecadores? Que reconocernos que nos equivocamos, que reconocernos que siempre estamos tentados por el pecado, por más mínimo que sea, por más mentirilla blanca que hagamos, por más frasecita que digamos, hasta por cualquier regañada que nos demos o por cualquier malestar que tengamos, así vayamos por la calle o manejando o caminando o nos encontramos con alguien y que pensamos que a veces esas cosas son tan insignificantes, pero no es así, porque esas cosas tan insignificantes a veces no sabemos cómo puede calar en la vida de nuestro hermano, cómo puede llegarle, no sabemos. Nuestro hermano que cruzó por la calle y de pronto se tropezó sin querer él conmigo y yo ya me puse de malestar y a lo mejor le puse mala cara. Solamente con ponerle mala cara o mala mirada, no sabemos a aquella persona por qué vicisitudes están pasando. Entonces, eso es lo que debemos reconocer nosotros mismos, primero nosotros que somos pecadores, cuando vivimos ya en la vida de Cristo, cuando ya lo reconocemos a Él como nuestro Dios en nuestro corazón. Es algo que sí es verdad, y lo digo de manera personal, de pronto, yo aquí soy la menos indicada, yo digo, de hablar de humildad. Pero debemos reconocer que somos pecadores y que estamos para aprender, para mejorar. Que ya no puede ser hoy que hablamos más de Cristo, lo conocemos más, no puede ser nuestra vida de hoy como la de ayer, debe ser mejor. Y una de las cosas que yo digo, que cuando conocemos más a Dios y cuando estamos aquí estudiando y cuando cada miércoles nos reunimos para aprender, debemos nosotros crecer en el Espíritu. Debemos ser ese hermano que ya está preparándose para ser ese discípulo de Jesús. Y también no quedarnos con lo que aprendemos, ¿no? También tenemos que enseñar y no ser egoístas, sino también que inculcar a nuestro prójimo. A veces nos quedamos nosotros con las enseñanzas y no la compartimos, no compartimos este regalo y este don que nos da. Entonces nosotros como hermanos, hoy que hemos hablado de este don de la virtud, acompáñenme en este reto de trabajar en nuestra humildad, de trabajar en nuestras virtudes, de trabajar en nuestro don de hermanos, de servir, en ese don de servicio, de trabajar por el prójimo. Reconozcámonos pecadores, reconozcamos que nos equivocamos y que estamos para crecer. Y junto al hermano, que nos pongamos como plan de nuestra vida, el día de mañana, de ser mejores con nuestro prójimo. Primero empezando con el más cercano y luego empezando pues con mi vecindario, con mi familia política, con mis amigos. Pongámonos ese reto de reconocernos nuestros defectos y mejorarlos, y de pedir perdón incluso si hemos afectado a alguno de nuestros hermanos. Eso podemos ponernos como esa misión. Y voy, bueno, en lo personal, a empezar en mi casa. Pido por todos ustedes, hermanos, gracias por escucharme en esta noche. Pido que me tengan en sus oraciones, Angélica Barrera, para que el camino, en este camino que estamos y en mi persona, pues sirva para crecer. Que Dios se quede en mi corazón y que pueda ser más servicial, mejor esposa, mejor madre, mejor hermana. Así que utilicemos esa herramienta tan poderosa que tenemos de la oración, de orar unos por otros y encaminarnos en este lindo evangelio. Tengamos ese compromiso de encontrarnos los miércoles
para aprender y poder ser humildes cada día. Creo que me he tomado más de la cuenta, pido mil disculpas y bueno, pues muchas gracias por escucharme. Amén, hermanos. Muchas gracias, Angélica. Muy hermoso el desarrollo del tema de la humildad. De verdad que es bastante extenso, bastante extenso. Bendito Dios, casi que deberíamos tener una segunda parte. Pero agradeciendo pues por por lo que usted nos ha compartido y su experiencia también, que en lo personal siempre ayuda, y en algún lado aprendí que siempre es bueno hablar en primera persona, porque es lo que te ayuda a transmitir de mejor manera lo que uno quiere compartir, enseñar. Quisiera terminar indicando que nuestro Dios Padre, nos dejó un gran ejemplo de humildad en su Hijo desde el inicio. Él nació en un establo humilde, en una familia pobre, vivió como pobre, y en la vida que él en San Mateo nos dice, en el Evangelio de San Mateo nos dice en el capítulo 11, versículo 29, carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy paciente y humilde de corazón, y sus almas encontrarán descanso. ¿Qué más ejemplo, qué más invitación? Aprender a ser humildes de corazón en nuestras vidas, y obviamente compartirlo en nuestras familias y compartirlo en nuestro entorno laboral, personal, familiar, para ir desarrollando el tema de la humildad por donde quiera que vamos. Encontré en Siráside, también porque tenemos bastante enseñanza en el Antiguo Testamento, de todos los pasajes que encontré, hay uno en Sirácides y lo leo: dulzura y humildad. En el capítulo 3, en el versículo 17 al 20. Hijo mío, actúa con tacto en todo y serás amados por los amigos de Dios. Mientras más grande seas, más debes humillarte. Así obtendrás la benevolencia del Señor. Porque si hay alguien realmente poderoso, ese es el Señor, y los humildes son los que lo honran. Se complementa con las enseñanzas, o es el preludio de las enseñanzas que vino a traer nuestro Señor Jesucristo. No sé si alguno de los hermanos quisieran compartir algo del tema. ¿Me permites un poquito? Primero, pues felicitarles a todos. Y ya no, bueno, ya no queda más tiempo porque ya es la hora de cierre, ¿no? Felicitarlas. Pero porque es usted, hermana, le vamos a dar horas extras. Me dan chance, Bien. horas extras. Claro. Bienvenida. Unos minutitos de extensión. Bueno, felicitarle a todos porque han estado haciendo una labor tremendamente linda, realmente muy ungida, Angélica, muy bonita, muy bonito el desarrollo y bastante completo, pero como bien dicen, pues para hablar de la humildad, pues tendríamos que hacer vigilia, ¿cierto? Pero quería solamente realzar dos cositas, si me permiten. La antítesis y los sinónimos, ¿no? Realzar de lo que ya se dijo, pero ponerlo así, tal vez mi aporte. La antítesis, efectivamente, la humildad no significa ser pobre, porque hay pobres muy soberbios. Cuando hemos hecho actos de caridad y hemos hecho obra social, pues lamentablemente hemos visto cómo, lamentablemente, con mucho dolor, pues subestiman la donación o lo que se les da, ¿verdad? Y no solamente en la parte social, sino que en la parte espiritual. Hay personas que necesitan y sin embargo, pues efectivamente, desde esa pobreza que significa carencia, para poderlo tener más claro,
también hay un derroche de soberbia, ¿no? Eso solamente como antítesis. Entonces, efectivamente, no es precisamente igual a pobreza, ¿no? A pobreza me refiero material. Y también no es igual a baja autoestima. Hemos escuchado durante el desarrollo de la predicación de que es importante tenernos en poco, ¿verdad? Ser pequeñitos, y eso es correcto. Pero el aporte que quiero dar es que cuidado vayamos a confundir con la baja autoestima. Cuidado, porque la baja autoestima es sencillamente no conocernos a nosotros mismos, no conocer los dones que el Señor nos dio. No sé si ustedes se acuerdan cuando estábamos haciendo los ejercicios espirituales, yo les pedí en una práctica de que en una mano pongan todas sus virtudes y en otra mano pongan todos sus defectos, y las dos manos integrarlas, aceptarlas y darle gracias a Dios por lo que somos, con todas las limitaciones. Entonces es importante saber que la autoestima de un cristiano es una autoestima sana. Es una autoestima sana. De hecho, el mismo Jesucristo lo manifiesta cuando Herodes le dice que él puede liberarlo. Él puede liberarlo. Y de paso, pues lo mandaba a bofetear. Y el Señor Jesucristo le dice, ¿por qué me pegas? Eso es el significado de una persona con una autoestima sana. ¿Por qué me pegas? Si he hecho mal, dime, ¿por qué me pegas? Es decir, que él estaba mostrando una autoestima sana. De hecho, la palabra de Dios dice que el amor, la plenitud del amor está en amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Si yo no me amo, yo no puedo amar a mi prójimo. Por lo tanto, la humildad no va contraria al amor. De hecho, se complementan. Entonces, tener mucho cuidado con estos conceptos. No tiene nada que ver con la autoestima baja. La autoestima baja es una carencia. La autoestima baja es una carencia de la personalidad. Es una carencia del conocimiento de sí mismo, y creo que puede iluminar en síntesis por el tiempo. Lo que quería sencillamente realzar es lo que decía Santa Juana de Jujam, que la verdadera pobreza está en que todo lo que tú tienes se lo acredites a Dios. Si eso lo aplicamos a la humildad, es lo mismo. Es decir, yo me conozco a mí mismo y el Señor me ha dado unos ciertos dones, unas ciertas capacidades, porque el Señor me ha creado a imagen y semejanza de Dios. A imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, yo creo que todo eso me viene de Dios. Eso no es mío. Y ahí viene la humildad. La humildad está en saber que todo lo que yo tengo, que mi grandeza está en Dios, no en mí. Mi grandeza está en Dios. Habló Angélica de que a ella, y como todo cristiano que se respete, está trabajando en la humildad. Y por lo tanto, el buscar en tenerse en poco o el sentir bajamente de suyo, repito, no está en relación a la autoestima baja, sino a esto, a que yo todo lo que tengo lo acredito al Señor. Y por lo tanto, cuando San Pablo le dice, mira a tu hermano como superior, no dice, mírate precisamente que tú seas inferior, como superior al otro. Cuando es superior, que lo veas a tu hermano como superior, es porque Dios está dentro de él. Dios está dentro de él.
Eso es lo imperativamente importante. Por lo tanto, el camino, lo que nos va a ayudar a nosotros a alcanzar la humildad, primero es pedirlo. Pedir y pedir y pedir y pedir y pedir, Señor, dame la gracia de la humildad, porque la humildad es un don. Nadie es humilde solamente por práctica. La humildad es un don, por lo tanto, primero lo pido. Segundo, trabajo en el conocimiento de mí mismo. Y a medida que yo trabajo en el conocimiento de mí mismo y comienzo yo a humillarme con mis pecados, conocer mis pecados, mis flaquezas, entonces esto me va ayudando a mí a alcanzar la humildad. Pero decía un jesuita, no recuerdo el nombre ahora, que realmente la humildad no está tanto en la práctica, sino en el conocimiento de Jesús. Es el Jesús, como bien decía Angélica, en nosotros. Así que sí es cierto que nosotros amamos a Jesús, en el Evangelio lo conocemos. Creo que va a ser muy importante que uno de los planteamientos que nos hagamos para poder provocarnos esa humildad que queremos es de que podamos nosotros conocer más a Jesús, conocernos más a nosotros mismos y conocer más a Jesús, conocernos más a nosotros mismos, conocer más a Jesús. Esa pata del conocimiento, de conocer a Dios y conocernos a nosotros, nos va a ir ayudando en la humildad. Y tercero, permitir al Señor que nos construya a través de las humillaciones, porque esas humillaciones que a nosotros nos repelan tanto, que por lo general nos incomodan, eso que nos incomodan, que nos hace sentir humillados, tomemos en cuenta que esos son los grandes problemas de las familias entre esposos, entre padres e hijos, entre hermanos, en la oficina. Y sin embargo, estas humillaciones que precisamente nos hacen caer en cuenta, inclusive la propia enfermedad me hace caer en cuenta que yo no soy tan fuerte como pensaba. Y de pronto esa enfermedad me humilla, esa debilidad, eso que me compararon con alguien, eso me humilla. Eso que no me dejaron hablar más, eso me humilla. Eso que de pronto comienza a crearme una piedra en el zapato, eso me humilla. Esas humillaciones, si es que aquel cristiano quiere ser humilde, ha de tener de que pensar de que realmente en el camino van a haber muchas. Y si tú realmente quieres ser humilde, prepárate para la prueba, como dice el Salmo. Prepárate para las humillaciones. De hecho, en la espiritualidad, diferentes autores hablan de grados de la humildad. Uno de ellos que habla de la humildad, del tercer grado de la humildad, aparte de cumplir los mandamientos, y por lo tanto el humilde ya no comete pecado mortal ni tampoco venial. El humilde pide, Señor, que yo pueda asumir con humildad las humillaciones. Señor, que los oprobios sean para mí, que los menores puestos sean para mí. Esas humillaciones son los que realmente van a pulir ese corazón y lo va a adornar de la virtud de la humildad que tanto quiere el Señor transfigurarse a través de cada uno de nosotros. Así que el trabajo no es fácil, pero aquí viene la buena noticia y con esto finalizo. No se trata solamente de trabajar, porque es un don y empiezas, repito, pidiéndolo, conociendo a Dios y conociéndote a ti mismo y decirle sí a las humillaciones que se vengan en la vida. Que Dios los bendiga, no tenemos más tiempo para nada más.
Y una vez más les doy las gracias. Ya tuvimos una reunión el día Viernes. viernes. Pasado. Una vez más les felicito, me alegra mucho pues ver al resto de las personas. Entiendo pues y espero en el Señor que poco a poco nos podamos ver más el resto de los hermanos. Y pues bueno, de mi parte los quiero y me quedo corta. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Gracias, hermanas. Gracias.